De Dios. Y bueno, vamos a orar por la escuela dominical, vamos a orar por los niños, los adolescentes, los jóvenes y por nuestras vidas, hermanos. Sobre todo, oremos por quienes en esta ocasión vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Oremos. Señor, en esta hora te doy la gloria y la honra, Padre, porque eres bueno. Eres grande, eres misericordioso, no hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, y te agradecemos con todo nuestro corazón la oportunidad que nos das de estar en tu casa, de estar en este lugar, Señor. En esta hora te pido, Padre bendito, que tú, Señor, nos llenes de tu presencia, pero también que en esta hora hables a nuestro corazón. Te pedimos por los niños, Señor, por los jóvenes, adolescentes, adultos, que la palabra que escuchemos el día de hoy sea pertinente para nuestra vida, para nuestra necesidad, sea oportuna, Señor, y nos ministres a través de ella, Padre. Bendice a los expositores de tu palabra, Señor, dales ese mensaje, que sea tu voluntad escuchada en este día, en este lugar, Padre. Te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mi hermano, así puede salir a tomar su clase los niños hasta el grupo de jóvenes. Gloria al Señor. Y bien, hermano, nosotros vamos a meditar en Mateo capítulo 3, del verso 13 al versículo 17. Gloria al Señor. Y bueno, en esta ocasión le pido una disculpa, no traigo las diapositivas, la presentación de la lección. El día jueves me lastimé un ojo, el ojo derecho, ¿verdad? Lo traigo todavía inflamado. Ayer todavía me dolía bastante, hermano, entonces no puedo ocupar la computadora ni los dispositivos. Me lastima bastante la luz y le pido por favor, hermano, que cuando tenga oportunidad, pues haga oración por un servidor, ¿verdad? Para que sane mi ojo. La verdad es que lo tengo bastante inflamado y hay bastante molestia, pero gloria a Dios porque nos permite estar en su casa, en este lugar, y en esta ocasión exponer la palabra de Dios. Vayamos a Mateo, por favor, capítulo 3, versículo 13 al 17, por favor. Cuando lo encuentren, nos ponemos en pie como un acto de reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer de manera alternada estos versículos, por favor. Dice así la bendita palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Todos juntos, y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermano, por favor? El día de hoy tenemos por título de la lección el bautismo, una orden, no una opción. ¿Okay? ¿Lo puede repetir conmigo, por favor? El bautismo, una orden, no una opción. Gloria a Dios. Esa es la lección del día de hoy. El bautismo es una orden y no es una opción. Gloria a Dios. ¿Alguien recuerda que veíamos hace 8 días, hermano? ¿De qué nos hablaba la palabra de Dios hace 8 días? ¿Sí, hermano? Hablábamos de primera de Timoteo 3, de la elección de los diáconos. Excelente, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermano Cacique. Si recuerda, hermanos, hablamos acerca de la elección de los diáconos. Y anterior a ello, ¿de qué hablamos? De los pastores, ¿verdad? Hablamos de los pastores, de sus derechos, ¿verdad? De su misión, de su motivación, gloria al Señor, y de las necesidades que tienen los pastores y las cualidades que debe tener una persona para poder ser pastor. Y hace 8 días hablábamos de los
diáconos, ¿verdad? También las cualidades que debe tener un diácono y la razón, el motivo, el por qué se escogieron diáconos en la iglesia primera o primitiva. Gloria a Dios. ¿Y por qué vimos estos dos? ¿Por qué vimos el pastor y el diácono? Porque estamos viendo la estructura de la iglesia, ¿verdad? Ya vimos en su momento las funciones básicas de la iglesia. ¿Cuáles son, hermano? Adorar, proclamar, servir, amar, gloria a Dios, y falta una. Amar y ya dijimos alabar. Enseñar, educar, gloria a Dios por usted, hermano, que viene cada 8 días y presta atención a las clases, ¿verdad? Gloria a Dios por cada uno de ustedes, hermano. Y bien, ya vimos las funciones, ya vimos ahora los oficiales, ¿verdad? Y los oficiales en la palabra del Señor son los cargos, los puestos que las personas pueden ocupar dentro de la iglesia. No estamos hablando de los ministerios, estamos hablando de los oficiales dentro de una congregación. Y hablábamos del pastor y de los diáconos, ¿cierto? Que aquí en la iglesia, bueno, tenemos un pastor y también tenemos diáconos, que son considerados como oficiales dentro de nuestra congregación. Amén. Bien, ahora vamos a ver las ordenanzas. Vamos a ver las ordenanzas, lo que Jesús ordenó, mandó, instituyó y que se debe de observar de manera opcional, hermano. No, sino que se debe de observar de manera obligatoria. Porque es un mandato de Jesucristo, es una ordenanza y es algo que se debe de llevar a cabo. Y la primera de ellas, hermano, como les comentábamos en el tema y leímos en los primeros versículos, es el bautismo. Es el bautismo, ¿verdad? Y vemos que es un símbolo. Debemos entender que el bautismo es un símbolo significativo e importante. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, hermano, no empieza su ministerio público, no empieza a predicar el mensaje de salvación, no va a los perdidos, no empieza a sanar, no empieza, ¿verdad?, a sanar paralíticos, ciegos y a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que va al Jordán, ve a Juan y le pide que lo bautice. Y una vez que hace esta acción, este acto, que para aquel entonces, hermano, el bautismo era un símbolo de arrepentimiento. Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento y Juan anunciaba y decía: arrepiéntanse, pecadores, porque el reino de Dios viene y viene con justicia. Y aquel que no esté preparado recibirá el juicio de Dios. Por eso él anunciaba el arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de propósito. Y ese era el símbolo del bautismo de Juan, ¿verdad? Un bautismo de arrepentimiento. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo va al Jordán y es bautizado. Y cuando es bautizado hay un sello de aprobación. ¿Cuál es ese, hermano? La voz que se oye, ¿verdad? Que dice: este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, complacencia. Eso quiere decir, ¿verdad?, que este acto estaba siendo aprobado por Dios mismo. Vemos que el bautismo en el Antiguo Testamento y el que practicaba Juan siempre era un bautismo por inmersión. ¿Qué quiere decir un bautismo por inmersión, hermano? Sumergir o introducir completamente a la persona. Hay personas, ¿verdad?, o hay religiones o hay quienes simplemente con salpicar agua dicen que es bautismo. La palabra de Dios nos enseña que el bautismo debe de ser por inmersión, es decir, la persona debe de sumergirse completamente en el agua. Último, como introducción, bueno, simboliza también hoy la muerte y la
resurrección. Gloria al Señor. ¿Cuántos de aquí somos bautizados? ¿Sí, hermano? ¿Alguien quisiera compartir su experiencia? Lo que significó para usted el hecho de ser bautizado. Si recuerda la fecha, cómo fue, quién lo bautizó, pero lo más importante, ¿qué significó personalmente para usted, verdad, el hecho de ser bautizado? ¿Algún valiente, alguien que diga, hermano, yo quiero compartir mi experiencia, mi testimonio? ¿Qué lo motivó? ¿Por qué lo hizo? ¿En qué momento de su vida lo hizo? ¿Y qué significa o significó en ese momento el hecho de hacerlo? Hermano, adelante, por favor. Pa' pronto, hermano. Yo le doy gracias a Dios a la persona que me habló de Jesucristo. Fue la hermana Bernita Sánchez. Gloria al Señor. Que fue abuela del pastor que tenemos, Alfredo Martínez. Y una cosa que yo sí recuerdo cuando me sumergió el hermano Juan Mendoza. Amén. Hermanos, que hubo algo que significó mucho en mi vida, hermano, y quiero que lo sepa la iglesia, que ahí se sepultó el odio y el rencor con el que yo crecí desde mi niñez. Y yo le doy gloria a Dios, por ese nuevo nacimiento, hermanos. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, hermano. Sepultó ahí el odio y el rencor. Gloria al Señor, porque somos muertos en Cristo Jesús. El viejo hombre es muerto. Y es algo que muy importante, hermano, lo que acaba usted de comentar. Le agradezco por ese testimonio. Es sumamente importante lo que acaba usted de testificar. ¿Alguien más que quiera compartir? Otro hermano valiente que diga, para nadie fue importante, hermanos. Jimmy, por favor, hermano Jimmy. Gracias, hermano Jaime, por esa experiencia. Vea qué importante también, ¿verdad? El día de su nacimiento, el día de que él nació, ¿verdad? Físicamente también es bautizado. Y ahorita vamos a ver por qué es relevante este acontecimiento, ¿verdad? En nuestras vidas. Gloria al Señor. Y bueno, fíjese, hermano, que a veces tomamos muy a la ligera, ¿verdad? Es algo importante. Yo no dudo que para muchos sea algo importante. Yo sé que a veces nos da un poquito de timidez, ¿verdad? El participar, el compartir nuestra experiencia. Le agradezco a mis dos hermanos que compartieron. Y fíjese, hermano, que yo estaba viendo un video que precisamente quería descargar y compartirse. Lamentablemente no se dio la oportunidad, pero cuando tenga oportunidad, válgase la redundancia, lo vamos a poner. En África hay misioneros, y un misionero subió un video que me impactó mucho. Usted conoce las condiciones de África, ¿verdad? Sabe que hay sequía extrema en algunos lugares. Y estos misioneros decían que habían tenido ya meses evangelizando a una aldea, a una tribu, y la tribu se había convertido. Y llegaron a la enseñanza del bautismo, y la tribu les dijo, ¿saben qué? Deseamos bautizarnos. Queremos hacer lo que está escrito aquí, pero no había agua. Y dice el video que esta tribu recorrió 3 kilómetros para ir a buscar agua en un pozo y llevarlo, ¿verdad? Tenían toda la
tribu llevó cubetas, llevó cántaros, llevó lo que tenía. Y mientras unos estaban cavando, ¿verdad? Ahí en medio de la tierra seca y árida, cavaban, hicieron como un tipo alberca y pusieron nailos, ¿verdad? Pusieron nailos para que cuando llegaran los que traían el agua, pues la tierra seca no absorbiera el agua. Hicieron un tipo de alberca y ya llegaban. 3 kilómetros, tardaron, hermano, aproximadamente 3 días en llenar esa alberca. Todo, desde que amanecía, unos cavaban y otros iban por el agua y ya que terminaron de cavar, empezaron a vertir el agua. No era una alberca muy grande, era una alberca pequeña. Y toda la tribu se congregó, tardaron un día los misioneros en bautizarlo, hermano, pero era una fiesta. Usted ve el video, ¿verdad? Graban cómo están. Usted conoce a los africanos, ¿verdad? Cómo saltaban y vestidos con sus ropas tradicionales y sumergían a uno y saltaba y salía contento. Y explican los misioneros que ellos estaban seguros que cuando iban a sumergir, iban a morir. Es decir, literalmente ellos creían que cuando iban a sumergirse, iban a morir literalmente. Así lo habían entendido ellos, que iban a morir. Pero cuando resurgía, estaban convencidos que salían con una nueva vida. Gloria al Señor, que salían con una nueva vida en Cristo Jesús, que habían resucitado. Así como Cristo murió, así cuando ellos salían resucitados. Por eso salían tan contentos, porque decían: morí, pero acabo de resucitar. Gloria a Dios. Sabemos que es un simbolismo, pero los misioneros estaban sorprendidos porque ellos lo entendían literalmente. Y aún así se atrevieron a hacerlo. Y hermano, créame que fue una fiesta impresionante. ¿Por qué es eso, hermano? Es algo importante, es algo sublime, es algo que es una ordenanza que el Señor ha dejado a nosotros el día de hoy. Vamos a ver el primer punto. El primer punto, vemos que el bautismo y su significado para nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, verso 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Juan empezó a preparar el camino. Usted sabe que Juan fue el profeta más importante en el antiguo pacto. Juan fue el profeta más importante, ¿verdad?, antes del nuevo pacto, porque prepara el camino para la venida del Mesías. Y Juan, cuando empieza a predicar un mensaje de arrepentimiento. Y su fama se extiende a todas las orillas del Jordán, en todo Jerusalén, en todo Judea. Y la gente acudía a Juan para ser bautizado como símbolo de arrepentimiento. Porque el mensaje que traía Juan era un mensaje que estaba impactando los corazones. Y la profecía de Dios se estaba cumpliendo. Dice que el mensajero iba a volver el corazón de los hijos al corazón de los padres. Es decir, iba a haber un avivamiento, ¿verdad?, que iba a traer Juan en su época. Un arrepentimiento genuino y verdadero que se proclamaba a través del bautismo. Es decir, cuando los judíos llegaban y decían: yo estoy verdaderamente arrepentido, quiero un cambio en mi vida, quiero un cambio en mi pensamiento, quiero un cambio en mi estilo de vivir, entonces iban con Juan y públicamente, hermano, testificaban que se estaban arrepintiendo, que querían volver a Dios, que querían volver a la ley de Dios de una manera genuina, de una manera totalmente entregada. Y por eso iban a Juan arrepentidos. Gloria al Señor. Y vemos que esto fue impactante en su época. Y Cristo, ¿verdad?, que era de Galilea, paternalmente esta era la zona, ¿verdad?, donde su padre José, su padre adoptivo José, había crecido, por lo cual Jesús también creció en Galilea y vino desde Galilea hasta el Jordán, hasta la región de Judea,
cerca de 96 a 112 kilómetros, hermano, de distancia, desde Galilea hasta la zona donde se cree que bautizaba Juan. Eran aproximadamente 96 kilómetros como mínimo y pudiendo ser hasta un máximo de 112 kilómetros. No fue cualquier viaje, ¿verdad? Fue un viaje que nuestro Señor Jesucristo emprendió caminando para llegar hasta el Jordán. Y cuando Juan lo ve, cuando Juan ve a Jesús, ¿verdad? Juan anunciaba la venida del Mesías y decía: viene uno tras de mí, el cual no soy digno de atar ni siquiera la correa de sus zapatos. Y él decía: yo bautizo en agua, mas él bautizará en espíritu y fuego. Y cuando Juan ve ahí a las orillas del Jordán, dentro de ese río, ve la silueta de Jesús acercarse, ¿verdad? Lo reconoce al Mesías y le dice a sus discípulos: miren, ahí está el Cordero de Dios de quien yo hablaba. Y vemos que Jesús, hermanos, se acerca a Juan y le dice a este hombre: vengo a que me bautices. Y Juan se sorprende, ¿verdad? Juan se sorprende y dice: no, Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo? Si tú me tienes que bautizar a mí, yo soy menor que tú, yo no soy digno de poder bautizarte. Vea, hermano, lo importante que es Jesús para Juan. El hombre que anuncia arrepentimiento, el hombre que tiene la cara, ¿verdad?, para recriminar los pecados del pueblo, el hombre, el profeta de Dios que se apartó de la sociedad, el profeta de Dios que vive en santidad, el profeta de Dios que anuncia un mensaje de arrepentimiento, ante la presencia de Jesús se siente indigno. Se siente completamente, ¿en qué, hermano? Indigno. Dice: yo no soy digno, Jesús. Yo necesito que tú también me bautices. Y esa es la actitud que toma el profeta, ¿verdad? Esa actitud de humildad. Dice el verso 14: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y la pregunta, hermano, es: ¿Jesús necesitaba ser bautizado? ¿Qué piensa usted? ¿Sí? No, ¿por qué? ¿Por qué, hermana? Porque no había pecado. ¿Estamos de acuerdo todos, hermanos? Jesús no necesitaba bautizarse porque él no tenía pecado. Por lo tanto, Jesús no tenía por qué arrepentirse. No había de qué se tuviera que arrepentir nuestro Señor Jesucristo, y decíamos que el bautismo era para arrepentimiento. Entonces, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo de que nuestro Señor Jesucristo se bautizara? Verso 15: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan dejó que fuera bautizado. ¿Por qué era necesario, hermano? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Para que se cumpliese toda justicia. Y es que en ese momento, hermano, Jesús nos está representando. En ese momento nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El propósito y significado del bautismo de nuestro Señor Jesucristo es no la confesión de pecados, sino el identificarse con la humanidad, el sustituir a la humanidad, el tomar el lugar de la humanidad. Porque Jesucristo en la cruz, hermano, es nuestro representante. Jesucristo en la cruz es nuestro sustituto. Jesucristo en la cruz tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados. Pero no fue desde la cruz, fue desde que fue al Jordán para ser bautizado por Juan, donde anunció y dijo: yo vengo a tomar el lugar del hombre y voy a cumplir toda justicia. Gloria al Señor. Y confesó el arrepentimiento
en ese momento el bautismo de arrepentimiento. Gloria al Señor. Porque era necesario, hermano, que nosotros participáramos de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, en su bautismo hay tres cosas. En su bautismo Jesús se identificó con el mensaje del reino de Dios, es decir, dio validez al mensaje que estaba proclamando Juan. Dijo: tu mensaje viene de Dios, tu mensaje es bueno, tu mensaje, ¿verdad?, es profético. Y dio validez a lo que Juan estaba anunciando, el mensaje del reino, que el reino se había acercado. Jesús estaba por iniciar su ministerio y era el mismo mensaje que iba a transmitir. Número 2, se identificó con nuestros pecados. Dice la palabra del Señor: el que no había cometido pecado, el que no había hecho pecado, dice que se hizo pecado por nosotros. Llevó Él nuestros pecados. Y en este acto Jesús se identifica con nuestros pecados. El que era sin pecado aceptó el bautismo de los pecadores. Y por fin llevó nuestros pecados ¿a dónde? A la cruz. En ese momento, cuando Jesús va a Juan, acepta el pecado de la humanidad en su vida. Y como un simbolismo, ¿verdad?, va y se arrepiente. No necesitaba hacerlo. Lo hizo ¿por quién? Por nosotros. Él no necesitaba ir a la cruz, pero lo hizo por nosotros. Entonces es sumamente importante, hermano, el bautismo. Va y se identifica con los pecados del hombre, ¿cierto? Hace y cumple toda justicia. Y vemos que, en tercer lugar, fue un acto dirigido por Dios como ejemplo para nosotros. Hermano, si Jesús se bautizó, pues nosotros también debemos de bautizarnos. Si Jesús cumplió la ordenanza, si Jesús cumplió el mandato, si Jesús cumplió con toda justicia, ¿qué nos toca a nosotros? Cumplir, ¿verdad? Yo sé que muchos ya se bautizaron y cumplimos, gloria a Dios por ello, pero para quien no, hermano, tal vez el día de hoy, ¿verdad?, sea esta enseñanza para su vida. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Entonces Jesús valida el mensaje de Juan, Jesús se identifica con los pecados de la humanidad y Jesús nos dejó ejemplo que debemos seguir. Ese es el significado del bautismo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ese es el primer punto. Número 2, el bautismo, su significado para el Padre. ¿Qué significó este hecho, verdad? ¿O qué significa este hecho para nuestro Dios Todopoderoso? Vean lo que dice Mateo, capítulo 3, versículo 16. Lo leemos juntos, por favor. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué hubo en ese momento, hermano? Hubo señales, ¿sí? ¿Hubo qué, hermano? Aprobación. Y esa aprobación se vio reflejada a través de ¿qué? De señales. De señales. Imagínense en ese momento, esa escena, hermano. Nuestro Señor Jesucristo es tomado por Juan, ¿verdad? Es tomado por Juan, oran, llevan a cabo la oración, lo sumerge, ¿sí? Juan sumerge a nuestro Señor Jesucristo y en ese momento levanta a Jesús, gloria al Señor, levanta a Jesús. Y cuando Jesús es levantado, ¿verdad? Es puesto en pie en medio de las aguas. ¿Qué pasa en el cielo? Se abre. No sé si hubiera estado nublado, no alcanzo, hermano, a comprender en su totalidad, ¿verdad?,
qué se refiere exactamente con los cielos se abren? No sé si estaba lleno de nubes y en ese momento, ¿verdad?, las nubes se disipan, o una luz, ¿verdad? Probablemente en ese momento los cielos azules se llenan de luz, pero es verdad, sí, que hay una señal. Y los que están ahí identifican esa señal, y en ese momento los cielos son ¿qué? Los cielos son abiertos. Gloria al Señor. ¿Qué habrán pensado la gente que estaba ahí al contemplar ese acto milagroso y maravilloso, ¿verdad?, de que los cielos se abren? Y no solo se queda en eso, sino que dice: he aquí los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendía como una paloma, ¿verdad? En ese momento ese lugar se llena de luz a través del cielo, y una especie de paloma, el Espíritu Santo toma esa forma corporal como de paloma y empieza a descender y se posa ¿sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, como un acto de aprobación. Y pregunta, ¿el Espíritu Santo antes de este acontecimiento estaba con Jesús o no estaba con Jesús? Sí, ¿verdad? ¿Por qué sí? Porque desde el simple hecho de que por el Espíritu Santo es concebido en el vientre de la Virgen María, ¿verdad? En el vientre de María es concebido por el Espíritu Santo. Es un hecho que el Espíritu Santo estuvo con Jesús antes de esto, pero en ese momento el Espíritu Santo viene como señal de ungimiento. El Espíritu Santo en ese momento viene ¿a qué? A ungir. Gloria al Señor. A ungir. ¿A quiénes se ungían en aquella época? ¿O en el Antiguo Testamento? A los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Aquellos que tenían una misión importante que cumplir en su vida. Se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes, se ungía a los profetas. Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice que intercede todos los días por nosotros, y Jesús es el profeta de Dios. Amén. El Espíritu Santo unge a Jesús. El Espíritu Santo unge a Jesús en ese momento, hermanos, y empieza a partir de ahí su ministerio público. Y lleno del poder del Espíritu Santo va y sana a los ciegos, resucita a los muertos, hace oír a los sordos, hace hablar a los mudos, hace saltar a los cojos, libera a los cautivos. Gloria a Dios. Necesitamos la unción nosotros también del Espíritu Santo. Entonces, el ser ungidos era una preparación para el servicio. Un rey servía a su nación, un sacerdote y un profeta también servían. Entonces, vamos a ver algunas referencias, hermano. Vayamos a 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, por favor. 1 Samuel capítulo 10. Gloria al Señor. Gracias, hermana. Vamos aquí, Samuel ungiendo al rey. 1 Samuel 16:13, por favor. Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Gracias, hermana. Vemos aquí nuevamente Samuel ungiendo al segundo rey de Israel, que fue David. ¿Sobre quién vino qué, hermano? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y no se apartó de él. Gloria al Señor. Bien, es interesante también hacer notar el contraste cuando Juan habla acerca de Jesús. Dice que él iba a venir
iba a ungir en espíritu y fuego. Y el fuego en la palabra de Dios habla de juicio. ¿Sí? El mensaje que Juan estaba anunciando acerca del Mesías es que el Mesías venía a repartir juicio. Por eso les invitaba a arrepentirse, así como los profetas del Antiguo Testamento decían: si no te arrepientes va a venir un juicio para tu vida. Y efectivamente así es, ¿verdad? Pero el contraste que vemos aquí es que el Espíritu Santo no desciende en Jesús como con fuego, pudiendo, ¿verdad?, haber tomado a lo mejor la forma de fuego y descender sobre Jesús como fuego en él. ¿Qué figura toma el Espíritu Santo? ¿Una qué? Paloma. ¿Y qué representa la paloma en la Biblia? La paloma en las Escrituras significa belleza, pureza y mansedumbre. Significa belleza, pureza, pero también, ¿qué, hermano? Mansedumbre. Porque Jesús no vino sino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino con amor, vino con esa belleza, vino con esa gracia, con esa pureza y con esa mansedumbre, hermano, a perdonar a los publicanos, a perdonar a las rameras, a perdonar a los adúlteros, a liberar, ¿verdad?, a los que habían sido oprimidos por Satanás porque a lo mejor tenían prácticas de ocultismo. Mas sin en cambio Jesús no llega con juicio a esta gente. Jesucristo llega con ¿qué, hermano? Con mansedumbre, con misericordia. Gloria al Señor, porque el Espíritu Santo vino en una forma corporal como de paloma, simbolizando la belleza, la pureza y la mansedumbre. Fue en el descenso del Espíritu Santo cuando Juan se dio cuenta de que Jesús no era solamente un hombre especial, no solamente Jesucristo era un simple hombre especial. Vea lo que dice Juan capítulo 1, versículo 32 y 34. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dio, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Cuando Juan ve este acto, entonces reconoce que Jesús no es solamente un hombre, sino que Jesús es el Hijo de Dios. Hubo señales. Número siguiente, verso 17. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. La segunda señal que vemos es la voz de los cielos. Y las palabras que dice son una combinación. Vamos por favor al Salmo 2, Salmo capítulo 2, versículo 7. Salmo capítulo 2, versículo 7. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Gracias, hermana. Yo publicaré esto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y por favor, alguien que lea Isaías 42, 1. He aquí tu siervo, yo te sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a la nación. Gracias. Vemos que lo que se oye en la voz es la combinación de estas dos porciones. El Salmo 2, que es un salmo mesiánico, y el capítulo 42 de Isaías, que también es un capítulo mesiánico. ¿A qué nos referimos cuando decimos es un salmo mesiánico o es un capítulo mesiánico? Bueno, es un capítulo profético que habla acerca del advenimiento o la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra como Hijo de Dios. Son profecías
que hablan acerca de Jesucristo. Si nosotros leemos el Salmo 2, encontramos que Jesús es Rey. El Salmo 2 habla de un Mesías Rey. Gloria a Dios porque Jesucristo es Rey. Pero Isaías 42 no habla de un Mesías Rey. Isaías 42 habla de un Mesías sufriente, un Mesías siervo, un Mesías que venía a dar su vida. Y es que ciertamente Jesucristo es Rey, pero también Jesucristo fue el siervo sufriente de Dios. Y dice la voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es Rey y Él es siervo. Amén. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo fue escogido por Dios para morir por nosotros. Su trono, el trono terrenal de Cristo, fue la cruz, hermano. Jesucristo no tomó un trono glorioso, majestuoso, lleno de oro, de piedras preciosas. Jesucristo tomó por trono la cruz del Calvario. Y esa cruz para nosotros representa ¿a quién? A nuestro Rey. ¿Para cuántos Cristo es Rey? Y Cristo se convierte en Rey en nuestras vidas por la cruz. Gloria al Señor. Porque sufrió por mí, porque murió por mí, porque me amó de tal manera que entregó su vida y hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Y por eso le alabo, le exalto, le glorifico y le sirvo. Porque Jesucristo es mi Rey, que pagó por mis pecados. ¿Qué representa para ti la cruz de Cristo, hermano? Todo. Lo debe representar todo en nuestra vida. ¿Por qué Jesús, Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento? Porque Jesús fue obediente. ¿Cómo fue Jesús, hermano? Obediente. Y dice el apóstol Pablo, y fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Yo no sé usted qué siente cuando sus hijos son rebeldes. ¿Qué siente cuando su hijo no le obedece, hermano? Duele, ¿verdad? Se enoja uno, ¿cierto? Dice, si no me vas a obedecer, ya le das la nalgada a la bebé porque no te obedece, no se quiere poner los zapatos. Ha dado muchas situaciones por las cuales no nos obedece muchas veces y nos enojamos. Pero ¿qué siente usted cuando su hijo es obediente? Satisfacción, ¿verdad? Es bien obediente mi hijo, le digo que haga su tarea y sin reproche va y la hace, acomode su cuarto limpio, todo bien, ¿verdad? Y cuando tenemos un hijo obediente, se siente que bonito, ¿verdad? ¿Nos enojaremos con un hijo obediente? No hay forma, ¿verdad? ¿Cómo te vas a enojar con tu hijo si te está obedeciendo? Pero con el rebelde, pues sí, ¿verdad? Cada ratito nos enojamos. Gloria al Señor. Jesús fue obediente y cumplió toda justicia. ¿Y Jesús manda qué? Jesús manda el ser bautizados. Jesús manda ¿qué, hermano? Ser bautizados. Gloria al Señor. Y por lo tanto, como es un mandato, debemos de ser ¿qué? Obedientes. Y cuando yo estoy seguro que cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Y obedece y va a las aguas bautismales, tal vez no se oiga la voz del cielo, pero estoy seguro que Dios Padre en algún momento se complace. Se complace, ¿por qué? Porque hay un Hijo de Dios que está siendo ¿qué? Obediente. Gloria al Señor. Tenemos que ser como, hermanos, obediente. ¿Por qué se complacía Dios en Jesús? Porque Jesús era obediente. El Padre le dice, vas a ir a morir por ellos. Sí, Padre, yo voy. ¿Vas a dejar tu gloria? Sí, Padre, la voy a dejar. Ya no te van a adorar los ángeles, no importa, te van a escupir el rostro y la cara. Vas a tomar un cuerpo. Y él obedeció. Gloria al Señor por Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo que
complacencia. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría escuchar eso de Dios? Este es mi hijo, el que amo y tengo contentamiento porque obedece mis ordenanzas, obedece lo que yo he establecido. Gloria a Dios. Esto es lo que significaba para el Padre el bautismo de Jesucristo. Un hijo obediente, un hijo que estaba cumpliendo su voluntad. Y continuamos con el bautismo, su significado para nosotros. Ya vimos el bautismo, lo que significó en Jesús, el bautismo, lo que significa en el Padre, pero ahora veamos el bautismo, lo que significa para nuestras vidas como creyentes. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 4 al 6, y lo vamos a leer juntos, por favor. Romanos capítulo 6, y vamos a leer del verso 4 al versículo 6. ¿Ya lo tiene? Lo leemos juntos. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gloria al Señor. Bueno, era hasta el verso 6, ¿verdad? Ya leí hasta el 7. Gloria a Dios. ¿Qué significa entonces para nosotros? Vemos que Pablo usa el símbolo del bautismo para exponer el cambio radical que debe haber en los creyentes cuando aceptamos a Jesucristo. Porque, hermano, los verdaderos creyentes, cuando vienen a Jesús y se arrepienten, esto se manifiesta a través de ¿qué? De un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no es otra cosa más que un cambio radical en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar en la vida. Lo que decía nuestro hermano Arturo, ¿verdad? Era sumamente importante. Cuando él va a las aguas, ahí muere ¿qué? El odio, el rencor, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese viejo hombre tiene que ser ¿qué? Muerto. Tiene que morir el viejo hombre. Aquel que tiene celos, aquel que tiene envidia, aquel que dice malas palabras, aquel que tiene malos pensamientos, aquel que es lascivo, aquel que es perezoso, aquel que es tantas cosas, ¿verdad?, que fallamos en la vida. Pero cuando hay un nuevo nacimiento debe de haber un cambio ¿qué? Un cambio radical en nosotros. Un cambio, sí, hermana. Adelante, por favor. Así es, hermana. Le agradezco mucho el comentario y la aclaración. Es sumamente importante lo que menciona nuestra hermana. El bautismo, hermano, y es importante aclararlo, el bautismo como tal no salva, ¿verdad? Sabemos que el bautismo no ¿qué? Nos salva. ¿Quién es el que nos salva? Cristo. El aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y cuando lo aceptamos, ocurre ese cambio, algo que es lo que dice nuestra hermana, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Un acto público, ¿sí?,
decirle a los demás, decirle al mundo, el bautismo es eso, decirle al mundo que nosotros ahora le pertenecemos a Cristo, que aceptamos el sacrificio de Jesús, que aceptamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que lo reconocemos como Dios, que lo reconocemos como Señor, que lo reconocemos como el dueño de nuestras vidas y que nos arrepentimos de nuestros pecados y que estamos dispuestos a ¿qué? A morir por Él y a vivir para Él. Gloria al Señor. Es un acto público, efectivamente, una confesión de fe. ¿Es que, hermano? Una confesión pública de nuestra fe, donde nos comprometemos con Dios y damos a conocer a los demás que ha ocurrido ya ese cambio radical en nosotros. Las palabras de Pablo tienen fondo en la pregunta del capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Anteriormente el apóstol dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque la gracia es sublime, ¿verdad? Es maravillosa. Y cuando abundó el pecado en el mundo, sobreabunda la gracia. Porque no importa el pecado que cometas, si te arrepientes de todo corazón y aceptas a Jesús, Jesús perdona cualquier tipo de pecado. Porque la gracia sobreabunda. Pero dice el apóstol, ¿pero qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos aún en nuestra vida de pecado, hermanos? Conociendo a Cristo, conociendo la salvación, conociendo el sacrificio que Él hizo en la cruz, conociendo las Escrituras, ¿perseveraremos aún en nuestro pecado? Es pregunta. ¿Perseveraremos, hermano? No es posible que sigamos siendo pecadores. No es posible que sigas teniendo rencor, odio, amargura, envidia, chismes, celos. No es posible que sigas engañando a tu esposa. No es posible que tengas teniendo conversaciones que no edifican, ¿verdad? Llenas de palabras que no convienen. No es posible. Debe de haber un ¿qué? Un cambio radical en nosotros. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que Cristo, cuando nosotros creemos en Jesús, también creemos que somos nuevas personas. Y como Cristo murió y resucitó, así también el cristiano ha muerto en Cristo. El cristiano debe de ¿qué, hermano? Morir en Cristo. ¿Morir qué? Morir el yo, morir el ego, morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos y poner ¿a quién? A Cristo en su lugar. Gloria al Señor. Glorifica a Dios, hermano. El cristiano debe de morir al viejo hombre. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesús, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Los que hemos sido bautizados en Jesús, hemos sido bautizados en qué, hermano? En su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es una confesión pública que nuestro viejo hombre, nuestro hombre pecador, nuestro hombre, verdad, que no se ha arrepentido, muere y queda ahí sepultado. Sepultado así como con Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos ¿en qué? En novedad de vida. Necesitamos vivir esa vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también que seremos. Y aquí es importante hacer notar algo. Dice, porque fuimos.
Está en un tiempo ¿qué? Pasado. En un tiempo pasado. Fuimos sepultados. Es algo, como dice nuestra hermana, es algo que ya ocurrió. Algo que ya pasó. Gloria al Señor. Así como fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, también ¿qué? Seremos. Pero vemos que aquí no está en un tiempo pasado, ni tampoco en un tiempo presente, sino está en un ¿qué? En un tiempo futuro. ¿Por qué, hermano? Porque el crecimiento del creyente es progresivo. Porque prosigo a la meta, dice el apóstol. Porque el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en ¿qué? En aumento. Porque todos, ¿verdad? Vamos creciendo hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Todavía no es que lo haya alcanzado, dice el apóstol, sino que prosigo. Entonces debemos entender, hermano, que la vida cristiana es ¿qué? Progresiva, porque Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en Cristo Jesús. Entonces cada día debemos de ser mejores. Cada día debemos de ser más santos. No volver al viejo hombre, exactamente, hermana. Cada día debemos de ser más consagrados. Cada día debemos ser más apasionados. Cada día debemos de predicar más la santidad y la consagración y vivir un buen testimonio. Porque procedimos, no es que ya lo hayamos alcanzado, sino que queremos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso la vida cristiana es de crecimiento. Luego, ¿verdad? Cuando nos hablan acerca de por qué vienen luchas, por qué vienen pruebas, algo que he aprendido de la lucha y de la prueba es que nos ayuda a crecer. Gloria al Señor. Y conforme vamos creciendo, usted no va a negar, los problemas son más fuertes, son más duros, ¿verdad? Los problemas que tenemos ahora de adultos no son los que teníamos de niños, ¿verdad? ¿Un niño tiene problemas? Sí, pero ¿cuántos quisiéramos tener los problemas que tiene un niño? ¿Cierto? No hice la tarea, bueno, viene un castigo, pero ahora no hace un pago, ¿cierto? No pagues la luz. ¿Sí? Nuestros problemas son más elevados porque somos más maduros. Así en la vida cristiana, hermano, nuestros problemas también van a crecer, pero es porque estamos en ¿qué? En desarrollo, en crecimiento, porque vamos avanzando, porque vamos a alcanzar la plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo lo deja muy claro, así también lo seremos en la resurrección. Porque un día, hermano, venceremos a la muerte. Un día resucitaremos con Cristo y un día seremos con Él glorificados. Gloria al Señor. Glorifica, hermano, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el bautismo es un acto público en el cual confesamos que nos hemos arrepentido y que nuestro viejo hombre ha muerto en Cristo. Y cuando nos levantamos, simboliza que vamos a vivir una nueva vida. Una vida de crecimiento, una vida en Cristo Jesús, una vida camino a la perfección y a la eternidad con Cristo. Amén. Viene una pregunta, hermano. ¿Considera usted que es posible arrepentirse de corazón y a la vez rehusar obedecer a Cristo en cuanto al bautismo? Sí, porque el bautismo es un paso de obediencia. Exactamente. De que vamos a seguir con el Señor. Exactamente, ¿verdad? El bautismo, dice nuestra hermana, es un paso ¿de qué? De obediencia. Entonces no puede haber un verdadero arrepentimiento de corazón y decir, no me bautizo. Es que si me bautizo es más compromiso,
es que si me bautizo, pues dicen que tengo que ir todos los cultos establecidos y los que se establezcan y participar en la sociedad que me corresponde, ¿verdad? Y hay gente que pone muchos peros a bautizarse, pero no puede haber un verdadero arrepentimiento, hermanos, y a la vez no obedecer un mandato que Jesús ha establecido. ¿Cuál es el mandato? Bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si realmente hay un arrepentimiento en tu corazón, el siguiente paso, ¿cuál es? Bautizarse. Cuando Felipe, ¿verdad?, el evangelista, se encuentra al etíope en aquel camino, ¿verdad?, y le habla y le dice, oye, y Felipe le dice, ¿qué lees? Y dice, leo pues los profetas, pero no entiendo, ¿verdad? Cuando habla acerca del siervo sufriente, si habla de él, ¿está hablando del profeta o está hablando de alguien más? Y entonces Felipe le empieza a hablar de que esas profecías hablaban de Cristo, ¿verdad? Y lo empieza a evangelizar. Inmediatamente termina, y el etíope, ¿qué dice? Mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entendió el mensaje, entendió la ordenanza y fue inmediatamente ¿qué? Obediente, y confesó públicamente que Jesucristo era su Señor y Salvador, y regresó a Etiopía, dando testimonio de Jesucristo. Y yo estoy seguro que por el testimonio de ese hombre el evangelio llegó a esa ciudad. Gloria a Dios, porque era un hombre obediente. Entonces, hermano, inmediatamente nos arrepentimos, debemos reconocer que el bautismo es el siguiente paso de obediencia, ¿sí? Vemos que en el versículo 6, y ya con esto concluimos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué, hermano? Destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Con Cristo, el poder de la naturaleza pecadora fue ¿qué? Destruido. Con Cristo, hermano, el poder de la naturaleza pecadora fue ¿qué? Destruido. El viejo hombre es lo que fuimos antes de conocer a Cristo. Pero ya no se enseñoreará más de vosotros el pecado, dice el apóstol, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no puede el pecado ser Señor en nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Aquí lo vemos. Porque el cuerpo del pecado fue destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquel que es bautizado, ¿verdad?, y aquel que profesa públicamente que Cristo Jesús es su Señor, debe de vivir en santidad. Amén. Debemos de vivir en santidad, debemos de vivir en consagración. Lo que pasa en la salvación, hermano, no es teoría. Esto no es teoría. No venimos aquí a escuchar acerca de teorías o de fábulas o de historias. Lo que ocurrió, ¿verdad?, y lo que pasa en la salvación no es teoría, sino eso que es un hecho. ¿Cuántos tienen nueva vida en Cristo Jesús? ¿Y cuántos pueden testificar? Antes de que Jesús viniera a mi corazón, yo era esto, pero ahora en Cristo Jesús soy nueva criatura. ¿Cuántos podemos testificar? Alza su mano, hermano. Gloria al Señor por su vida, porque puede testificarlo. Esto no es teoría, sino es un hecho. El bautismo se realiza una sola vez, ¿verdad? El bautismo debe de realizarse una sola vez. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió una sola vez. Hay congregaciones, ¿verdad?, donde llegan y dicen, ¿ya te bautizaste? Sí. Ah, pero te bautizaste allá, vente, te bautizo otra vez. No, hermano, el bautismo se hace una sola vez. Así que si usted un día se va y lo quiere volver a bautizar, diga, no, hermano, porque yo aprendí que el bautismo es una sola vez. ¿Por qué?
Porque Cristo murió una sola vez. Y debe de haber enseñanza. Gloria al Señor. Debe de haber una ¿qué? Una enseñanza. El etíope se bautizó después de que hubo ¿qué? Una enseñanza por parte de quién? De Felipe, ¿verdad? El evangelista. Y cuando entendió las escrituras, cuando entendió el mensaje, cuando entendió, entonces en ese momento se bautizó. Entonces, si usted está convencido y ha sido instruido, debe de bautizarse, ¿verdad? Y gloria a Dios porque, bueno, usted sabe que la iglesia, ¿cuándo se celebran los bautizos? En Semana Santa, ¿verdad? Pero usted sabe que los que van a bautizarse tienen que recibir un ¿qué? Discipulado, y que ya como lo mencionaba nuestra hermana Adriana, ¿verdad? Ella imparte el discipulado, que precisamente, si no me equivoco, apenas terminó, hermana. Apenas terminó la semana pasada, ¿verdad? Vea, desde antes que se bautizaran, recibieron enseñanza, se bautizaron, pero apenas concluyeron su discipulado. Esto también es sumamente importante, ¿verdad? Que el nuevo creyente sea instruido, sea enseñado. Gloria al Señor. Y vayamos por último perdón, déjeme confirmar. Sí. Nada más con eso terminamos. Mateo 28, 19. Y así oramos. ¿Lo tiene, hermano? Lo leemos juntos, por favor. 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esta es la ordenanza. Pongámonos de pie, hermano. Se nos terminó el tiempo y vamos a